amados hermanos, en esta noche les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Se encuentra con nosotros la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y la hermana Sayán y Yamilet. Así que agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da de compartir la palabra en esta noche. Vamos a iniciar y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias por la bendición que nos da, Señor, de compartir tu bendita palabra. Gracias por ese amor, por esa bendición, por esa misericordia tuya, por este privilegio, Señor. No tenemos con qué pagarte. Nosotros, Señor, sabemos que todo es por gracia, que ha sido, Señor, en tu infinita misericordia, en tu amor, en tu bondad, que hoy estamos aquí, Señor, enseñando tu palabra. Ayúdanos, te lo suplicamos, que venga de parte tuya una unción, Señor, quíntuple, una unción, Señor, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Que venga, Señor, sobre nuestras vidas de parte tuya un espíritu de sabiduría y de revelación. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude. Líbranos, Señor, de caer en herejías o en cualquier otra cosa, Señor, que pueda dañar, sino que solamente sea tu palabra la que sea expuesta esta noche. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a entrar, pues hemos estado hablando acerca de este tema del milenio desde la semana pasada, ya que iniciamos esta nueva faceta o esta sección, digámoslo así, de escatología, y que esperamos en el Señor poder, hermanos, transferir un conocimiento bíblico, pero también algo que nos ayude a crecer. Entonces, hermanos, tenemos pues en Apocalipsis 21 y el verso 2, dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, aquí encontramos, hermanos, en este capítulo, el concepto del milenio. Sí, ya explicamos eso, ¿verdad?, la semana pasada, el domingo. Y entonces, hermanos, el mileniarismo, de ahí viene la palabra mileniarismo, del milenio. Hay quienes no creen en esta doctrina, pero es cristiana y aparece por primera vez en el Apocalipsis. Ahí precisamente en este capítulo 20, del verso 1 hasta el verso 7 o el verso 8, hermanos, encontramos las características de esta etapa, de esa época que prácticamente va a ser la época de oro, digámoslo así, de la iglesia en la tierra, pero no estamos hablando en el sentido en que lo hablan los que están en contra de la palabra del Señor, que son, por ejemplo, aquí encontramos a los tres posturas o tres expositores del milenio. Están los amilenialistas, que nosotros no aceptamos su postura, no estamos de acuerdo con su exposición. Los postmilenialistas, con los cuales tampoco nos llevamos muy bien. Y los premilenialistas, que de alguna manera nosotros caemos dentro de ese rubro. Y no que caemos, sino que creemos en esta postura. Entonces, porque es la más centrada en la palabra del Señor. Y bueno, entonces aquí presentamos la semana pasada la teoría amilenialista, y en esta teoría, hermanos, hablamos así brevemente, no lo voy a exponer, solamente lo voy a leer, porque esta teoría profesa que no se debe esperar ningún reino visible del Señor. Dice que las promesas del Antiguo Testamento son espirituales, pero a favor de la iglesia nada más. Que Sion representa simplemente a la Jerusalén celestial, que no hay porvenir nacional para Israel, que eso de que los judíos retornan a las tierras de Israel
no tiene relación con las profecías, que su restauración y conversión a nivel nacional no son nada más que una vana esperanza, que hermanos, que la mención de los 1000 años aquí en Apocalipsis capítulo 2 verso 7 son simbólicas, y que todo es figurativo, está en espiritualizándolo, más bien está en forma espiritual, es un símbolo. Y la teoría postmilenialista, que habla de que la primera venida de Cristo y las conquistas del Evangelio han atado a Satanás, que la humanidad está lentamente introduciéndose a una edad de oro mediante la actuación de la iglesia. Lo que decía hace rato, ¿verdad? No en este sentido hablábamos hace un momento. Ellos dicen, esta teoría prácticamente, hermanos, es la teoría del reino ya, que hay que tomar los gobiernos, hay que poner senadores, diputados, presidentes, gobernantes en el gobierno, para que la iglesia vaya estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Pero pues ya hablamos acerca de esto y no compartimos esa teoría. Entonces, también hablamos, hermanos, de la línea de tiempo. Esta línea de tiempo que compartimos con ustedes, y así a grosso modo, aquí encontramos, en esta parte, encontramos el arrebatamiento, todas estas tres líneas. Pues lo que pretendo con esto es decirle que aquí la iglesia es trasladada a las nubes para tener una episinagoge y tener el tribunal de Cristo, y de ahí ser arrebatados los que son aprobados y regresados los que no son aprobados en ese tribunal. Luego empieza inmediatamente, hermanos, empieza la pretribulación, la tribulación y la gran tribulación, que eso le llama la Biblia el día del Señor. Y luego viene la epifanía, que es con la que inicia el milenio, donde el Señor visiblemente viene con sus santos, hermanos, y sus ángeles, y que viene a establecer su reino. Ahí sí, su reino, ¿verdad? Pero esto ocurre después de la gran tribulación, y ahí es donde inicia el milenio, 1000 años de gobierno desde Jerusalén. Y los siervos del Señor, los ministros del Señor, dice la Biblia, que reinarán con él. Así que vamos a entrar, hermanos, a lo que nos trae esta noche. Yo espero ser breve con la ayuda del Señor, y vamos a entrar a la teoría premilenialista, a lo que creemos nosotros. En esta teoría, hermanos, se dice que admitimos que Jesús vendrá antes del milenio. Por eso, a ver, voy a regresarme. Por eso, pues, a ver si me alcanza acá. Por eso, aquí, mire, ahorita le voy a decir acá. A ver, aquí está. Mire, en esta parte de aquí, a ver, aquí, en esta parte que estoy encerrando, es el arrebatamiento de la iglesia, que es la primera faceta de la venida, de la segunda venida del Señor, pero en forma secreta. Y, hermanos, y acá, en esta parte, a ver, aquí estamos hablando de la segunda venida visible del Señor. Entonces, la teoría premilenialista, hermanos, admite que Jesús va a venir antes del milenio, antes. Por eso es que la iglesia debe prepararse. Por eso usted y yo tenemos que estar, hermanos, en ese proceso de purificación, de perfeccionamiento que el Señor está haciendo con nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, por medio de los 5 ministerios, por medio, hermanos, de nuestro esfuerzo también, ¿verdad? Y de la oración. Entonces es importante que nosotros nos vayamos preparando.
Otro punto dentro de este punto de la teoría del premilenialismo dice que la humanidad ha fracasado. Ningún esfuerzo de las naciones ni de las iglesias puede conseguir el establecimiento del reino de Dios en el mundo. Esto no significa que no debemos predicar. Esto no significa que no debamos esforzarnos. Lo que quiere decir es que nuestro esfuerzo sí va a hacer algo, sí vamos a lograr que muchos conozcan al Señor, pero no en su plenitud, no en un 100%. Va a haber gente que va a aceptar a Cristo y va a haber gente que va a rechazar al Señor. El Señor dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto, hermanos, da la pauta para entender que va a haber gente que va a creer, que va a aceptar, que va a buscar de Dios, que se va a preparar, pero va a haber otras que de plano no van a querer nada. Entonces, estamos conscientes de eso. El premilenialismo asiente, está consciente de que, hermanos, hay que predicar el mensaje del Señor, pero que nuestros esfuerzos, hermanos, no son los que va a hacer que mucha gente se convierta, sino que el Señor es el que va a añadir a los que han de ser salvos. Entonces, ahí hay algunos puntos que estamos dejando pendientes. Luego, la teoría premilenialista dice que su venida cumplirá el plan divino, aparentemente frustrado por la caída del hombre en el Edén. O sea que la venida del Señor, hermanos, para iniciar el milenio, eso va a venir a cambiar todo. Esa frustración de que el hombre no ha podido, hermanos, arreglar su situación caótica espiritual, hermanos, el Señor va a cambiar. Eso de que los gobiernos no han podido cambiar la violencia, hermanos, no han podido cambiar la situación social, económica, eso no lo va a poder cambiar nadie. Por eso, ¿verdad? La manifestación del anticristo va a venir a ser, hermanos, que el mundo y los gobiernos de las naciones vean en ese personaje, hermanos, una esperanza en el anticristo, y van a ser engañados. Pero cuando Cristo venga, Él va a venir, hermanos, a implantar su reino, de manera que va a cumplir con el plan divino en su totalidad. Amén. Entonces, el milenio, hermanos, es el cumplimiento real del reino teocrático por la promesa hecha a David con respecto a su reino y su trono davídico sobre Israel, que debe ser perpetuo. Hemos leído muchas veces que el reino del Señor va a ser perpetuo. Y primero, en la primera faceta fue espiritual, primero. Por eso eran los discípulos, algunos hermanos de los discípulos, si usted lee la palabra del Señor, va a encontrar que ellos, hermanos, tenían otra esperanza. Ellos esperaban que Jesús derrocara a los romanos y Él instalara el reino de Dios desde Jerusalén. Cuando la gente gritaba: Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor, hermanos, lo que estaban haciendo era vitoreando al nuevo rey. Pero Jesucristo, hermanos, iba entrando a Jerusalén, pero Él venía a cumplir la profecía del Cordero Pascual. Él tenía que morir en la cruz del Calvario. Y por eso cuando le dijo al apóstol Pedro, yo voy a morir, el Hijo del Hombre va a ser entregado y va a ser crucificado, y muchos de ustedes se van a escandalizar. Y entonces el apóstol Pedro dijo: no, Señor, que no te acontezca esto. Y el Señor reprendió pues al espíritu, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de arriba,
sino en las cosas de la tierra, en la de los hombres. Entonces, hermanos, porque el reino del Señor en ese tiempo era espiritual y en este tiempo todavía sigue siendo un reino espiritual. Cuando Cristo venga visiblemente, va a ser un reino literal. Eso ya va a ser otros 20 pesos, otra situación. Ahora, veamos lo siguiente. La oposición que muchos presentan a la teoría del premilenialismo, hermanos, es sobre todo por la idea de que un reino en el que Israel tenga un papel significaría un retroceso en cuanto a la salvación espiritual conseguida por la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Es decir, no puede ser posible que el Señor perdone a Israel, y no puede ser posible que el Señor reine desde Jerusalén. No, porque entonces ¿dónde queda la muerte? ¿Dónde queda la resurrección? ¿Y dónde queda la ascensión de Cristo? ¿Todo eso fue en vano? No. Fíjese por qué. No hay ningún retroceso. Porque la obra de Cristo, hermanos, en la cruz, es la base para el perdón y para la aceptación de todos los que a Él se acercan. Porque ya en Cristo ya no hay judío, ni griego, ni gentil, sino que todos somos iguales ante la presencia del Señor. De manera, hermanos, que hoy está la iglesia de Cristo, y la iglesia de Cristo está compuesta, hermanos, por judíos y por gentiles. Judíos que aceptaron a Cristo en su corazón y gentiles que aceptaron a Cristo en su corazón. Judíos, hermanos, o israelitas que estaban bajo el judaísmo, aceptaron a Cristo, hermanos, y gentiles que éramos paganos, recibimos a Cristo en nuestro corazón y nuestra vida, hermanos, juntamente con la de ellos se volvió una sola iglesia, una sola congregación. Ok. Entonces, hermanos, esta teoría es la que más se ajusta a la Biblia. Lo creemos con todo nuestro corazón, pero también, hermanos, porque eso es lo que el Señor ha revelado por medio de su palabra. Y está pues amparado en esa palabra, en la palabra profética más segura, hermanos, por medio de textos, por medio de figuras y declaraciones que afirman este evento. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que explicar acerca de el premilenialismo. Hoy vamos a hacer, va a ser breve, ¿verdad? Pero espero yo en el Señor que sí. Pero esto es lo que creemos, hermano, que el Señor vendrá antes del milenio. Pero vamos a entrar en unos detalles. Miren, según de Samuel 7:23 dice: ¿y qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel, al cual viniste a redimir para ti como pueblo, a fin de darte un nombre y hacer grandes cosas a su favor y cosas portentosas para tu tierra, ante tu pueblo que restauraste para ti de Egipto, de naciones y de sus dioses? Luego dice: sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono será establecido para siempre. El reino del Señor Jesucristo es un reino permanente, va a ser un reino eterno, pero aquí en el milenio será establecido por 1000 años. Después vendrán otros eventos, otras situaciones que vamos a ir platicando poco a poco en estos temas de escatología. Espero en el Señor que recibir, ¿verdad?, tanto revelación, sabiduría de parte del Señor, conocimiento y gracia para poder compartirlo, hermanos. Entonces aquí entramos en otro detalle. El premilenialismo, hermanos, está dentro del premilenialismo. Hay 3 grupos, 3 subgrupos. El primero, hermanos, es la postura pretribulacionista. En esta postura pretribulacionista, los que creen en ello, creen que la novia, o sea, la iglesia de Cristo, que está enamorada del Señor y que Jesucristo es su todo, que no quieren en ningún momento dejar de adorarle, ¿verdad?
La iglesia que llega a ser novia, hermanos, es aquella que está preparándose, está limpiando sus vestiduras. Ahora, aquellos cristianos que no se preocupan por eso, son iglesia también del Señor, pero no son novia. Porque, hermanos, no tienen ningún anhelo por estar en las bodas del Cordero. No quieren casarse. ¿Me entienden? De manera pues que la iglesia novia, que es la que cree el pretribulacionismo, será arrebatada antes del comienzo de la semana 70 de Daniel. Si ahorita no lo comprende, lo voy a explicar con gráfica. Pero esto es el pretribulacionista. Antes de que venga, hermanos, el anticristo, antes que tome el control de esta tierra, hermanos, y el gobierno de las naciones, la iglesia novia se va con Cristo. Pero sí va a quedar gente que es parte de la iglesia, pero que son salvos, pero que no se prepararon. Oiga bien, porque la salvación es en relación, hermanos, a la condenación eterna. Sí, espero que usted me entienda y que me oiga con oídos espirituales, con oídos circuncidados. Va a haber gente que se va a quedar a la tribulación y a la gran tribulación por no prepararse, pero eran cristianos. Pero van a haber otros que se van a ir en el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, de la novia, la que va a ser, la que se va a ir a las bodas del Cordero, hermanos. Esa se va, es un remanente. Son personas que han muerto al mundo, que han muerto al pecado, que se prepararon, que se enamoraron del Señor y que el Señor era el centro de su vida. Entonces, ese se llama pretribulacionismo, pero también está, hermanos, los medio tribulacionistas. Es decir, que creen que la iglesia sí será arrebatada, pero va a ser arrebatada cuando termine la primera parte de la gran tribulación, la primera parte de la semana 70 de Daniel. Es decir, a los 3 años y medio de la tribulación, terminando la tribulación, la iglesia va a ser arrebatada, dice esta postura, medio tribulacionista. O sea que estos hermanos que creen que van a ser arrebatados a mitad de la semana 70 de Daniel, creen que la iglesia sí va a conocer al anticristo, que la iglesia sí va a ser perseguida, y ciertamente va a ser perseguida, pero la que no se fue en el arrebatamiento. Ok, bueno, es que yo creo en esta, hermano. Entonces, la postribulacionista dice que la iglesia va a ser arrebatada visiblemente al concluir la semana 70 de Daniel. Va a ser arrebatada para venir luego con el Señor a implantar o a instalar su reino, el milenio. Entonces, estas son 3 posturas. Ahora se la voy a explicar, espero yo que no se moleste, ¿verdad? Con manzanitas. Ahí tenemos el premilenialismo en la parte de arriba y acá tenemos una línea de tiempo. Y aquí tenemos las 70 semanas de Daniel. Mire, lo voy a poner aquí. De esta flecha a esta flecha, estamos hablando de una línea de tiempo. Hermanos, habrá una pretribulación de 150 días, que son 5 meses, en el que los hombres van a ser atormentados por una plaga. Eso lo dice la Biblia. Pero luego de eso, hermanos, como no es el tema, ¿verdad? No puse los textos, pero está en la palabra del Señor. Ahora, luego, este periodo se llama pretribulación. Y para este tiempo, hermanos, para este tiempo ya la iglesia se fue. Aquí, un poquito antes, la iglesia ya fue arrebatada. Ahora, de este espacio, de esta flecha roja a esta, hermanos, ocurrirá la tribulación, que son 3 años y medio. 3 años y medio. Amén.
Y luego de esta a aquella flecha tenemos la gran tribulación, que es el día del Señor, otros 3 años y medio. De este espacio a aquel espacio estará, hermanos, el anticristo gobernando. A la mitad de esta semana de Daniel, que las semanas de Daniel, las 70 semanas de Daniel, la última semana es de aquí, hermanos, hasta aquella flecha, que son 7 años. Se le llama semanas, pero son semanas de años, proféticos, semanas proféticas. De manera que son 7 años. Un día es un año. Entonces, y allá comienza el milenio. Pero acá en esta flecha blanca, hermanos, aquí tenemos los pretribulacionistas. En esta parte de aquí, miren. Aquí, la novia será arrebatada antes del comienzo de la semana 70 de Daniel. Antes de esta última semana, que es la 70, aquí está mal, aquí debería ser la semana 70 de Daniel. Lo voy a arreglar. Hay que arreglar las cosas antes que el Señor venga. A ver, ¿dónde estamos? Ok, a ver, ¿dónde estamos? Acá. Mire, es que allá no aparece esto. Déjenme arreglarlo. Ouch. La semana 70 de Daniel. ¿Cuál Daniel? No Daniel el travieso, sino Daniel, hermanos, Daniel el de la Biblia, el profeta Daniel. Ahí el Señor envió al ángel para que le enseñara acerca de las 70 semanas, de las 70 semanas que habría sobre el pueblo de Israel. Ese es un tema interesante también. Entonces, los pretribulacionistas, hermanos, estamos aquí. Esto es lo que creemos nosotros. Antes que venga esta pretribulación, la tribulación y la gran tribulación, la iglesia se va. ¿Pero cuál iglesia? La iglesia novia. Ya explicamos eso. Aquí en esta flecha, hermanos, por lo menos hay como unos 3 eventos. Primero, el traslado de la iglesia a las nubes. Todos tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo. Y muchos van a ser aprobados y otros reprobados. Y la Biblia dice que unos serán alejados, avergonzados. Tendrán que regresar a la tribulación, a la gran tribulación. Tendrán que pasar por este tiempo. Bueno, eso es lo que creemos dentro del pretribulacionismo. Otros no, otros creen que la iglesia, nada más los que se van a las bodas, van a ser llevados, pero ahí hay ciertos detalles. ¿Cuándo van a ser juzgados entonces aquellos cristianos que no están preparados? ¿En qué momento? Bueno, pero acá aparece otra flecha. Esta es la postura medio tribulacionista. Después de que pase los 150 días de pretribulación y los 3 años y medio de tribulación, entonces dicen ellos, estos, que la iglesia va a ser arrebatada cuando concluyan los primeros 3 años y medio de la semana 70 de Daniel. Aquí. Esto es lo que creen ellos. Y algunos cristianos que no se están preparando para la venida del Señor, tal vez creen eso, porque no se están preparando. Y dicen, va a haber chance que yo me quede en la tribulación, que me persigan, que me hagan, que me azoten, que me inviten a ponerme el sello de la bestia y yo decir que no y morir por Cristo y que eso ya es otro cantar, ¿verdad? Incluso hay ministros que quieren pasar por la tribulación, hermano. Quieren conocer al anticristo. Entonces, y está la tercera postura, que es la postribulacionista. La iglesia será arrebatada visiblemente
al concluir la semana 70 de Daniel, que es allá, después que ha pasado los 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, que son 7 años. Entonces dicen la postura post-tribulacionista que la iglesia va a ser arrebatada visiblemente y que después vienen con el Señor para estar en el milenio. Esa es, hermanos, la postura de del primolianismo, ¿no verdad? No, no, el premilenialismo, hermano. ¿Ok? Ya me había puesto a jugar, hermano, perdón. Entonces, estamos claros. Para mí, no sé para usted, ¿verdad? Porque también tiene que ver, hermanos, no tanto con la postura, sino con la manera de vivir. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Como pretribulacionista? ¿O estamos viviendo como medio tribulacionista? ¿O estamos viviendo de plano como postribulacionista? A ver, le voy a decir lo que va llegando a mi corazón ahorita. Los que viven de acuerdo al pretribulacionismo se están preparando, están enamorándose del Señor cada día, escudriñan la palabra, oran, buscan de Dios, llegan a la casa del Señor, buscan, hermanos, a agradar al Señor, porque dicen, yo quiero ser parte de la iglesia que es novia de Cristo. Y está viviendo de acuerdo a esta postura. Porque dice, yo me voy, yo no me quedo, me voy con Él. El día que Cristo venga, yo quiero irme con Él. No tenemos tambor, hermano. Pero esto está haciendo mucha gente. Se conectan, buscan, anhelan la palabra. Hermanos, son hermanos que están dispuestos a servir al Señor y hasta dar su vida, hermanos, por el Señor. Son hermanos que son, mire, han sido llamados, están en el proceso, hermanos, y han sido escogidos y están siendo fieles. Tremendos. Son hermanos que dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Son hermanos que han entendido, no fue eco, hermano, cuando dije, son hermanos, no es un eco, sino que dije, ¿cómo se llama eso? Cuando alguien dice una palabra 2 veces, es un pleonasmo verbal. Son aquellos que han entendido que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mire, hermano, le voy a poner el ejemplo. Hay dos tipos de personas. Los que dicen después de una lucha, después de una enfermedad, después de una prueba, que agarran y se sacuden, ya pasaron la enfermedad, ya pasaron la prueba y ahora dicen, ahora me voy a la iglesia. Pero los otros, los que no están creyendo en esto, hermano, dicen, no, es que hoy tengo otras cosas que hacer, no puedo ir al templo hoy no, pero otro día. Y vuelven otra vez a las mismas actitudes de siempre. Es un ejemplo, que pueden haber un montón de ejemplos. Pero el que está viviendo como novia de Cristo está en esta postura pretribulacionista, aunque no la conozca, aunque nunca haya oído hablar de ella, pero está dispuesto, hermanos, a servir al Señor en todo momento. Ahora, hay otros hermanos que viven como de acuerdo a esta medio tribulacionista. O sea, son hermanos que no se esfuerzan, son hermanos que dicen, no, a mí hay que presionarme para que yo busque de Dios. A mí nada más que me pegue el COVID, ahí sí, Señor, ayúdame, ándale, Señor, por favor, no me quiero morir. Ahí están, hermanos, son personas, digámoslo así, que solamente entienden a los golpes. Perdón, hermanito, es un decir, ¿verdad? Pero es que hay gente así. Hay gente que solamente entiende a los gritos. Le gusta que el pastor los regañe. Ese pastor sí lo usa el Señor, porque mira cómo me regañó, tío, y me dijo que soy esto y soy lo peor de... No, mi hermano.
Yo creo que hay gente que le gusta, hermanos, la mala vida y que aunque son cristianos, dicen, yo no me voy a preparar, no voy a buscar de Dios. Y entonces, hermano, cuando Cristo venga, va a ser rechazado, va a ser reprobado y va a tener que pasar la pretribulación y la tribulación. Y ahí, hermano, va a doblar sus manitos y va a decir, sí, Señor, perdóname, ahora sí lo creo, ahora sí te voy a buscar, Señor, y van a entregar su vida por Cristo. Ahora, hay otros más tercos. Y ahí, hermano, esos más tercos, eso sí, van a tener que pasarla todita, hermano. Es decir, que van a llegar al momento en que van a ver hasta la gran tribulación. Digo esto, hermano, porque no sabemos, ¿verdad? El Señor puede venir en cualquier momento por la iglesia. Cuando digan paz y seguridad, comenzará, hermanos, a correr la última semana de Daniel. Porque está en pausa. Está en pausa, hermano. Entonces, cómo estoy viviendo yo? ¿Como pretribulacionista? ¿Como medio tribulacionista? ¿O como post-tribulacionista? Eso ya depende de usted. Yo, como predicador, hermanos, he aprendido, gracias a Dios y gracias a mi pastor, a no estresarme, porque hay hermanos que no quieren buscar de Dios, porque hay gente que se le dice una cosa y hace otra, porque hay hermanos que cuando pasan por los problemas de enfermedades, ahí está uno, mire hermano, vamos a buscar, ahora que se levante, váyase a la iglesia a darle gracias a Dios. No, no, no. Cuando ya sanan, lo primero que hacen es buscar el trabajo y olvidarse de Dios. Pero yo no voy a hacer coraje por eso. Eso ya es asunto de cada quien. Usted está grandecito, usted está grandecita, usted sabe qué es lo que le conviene. Y también, hermano, si usted no es de la iglesia novia, de la iglesia que va a estar en la boda del Cordero, pues, ¿para qué me estreso yo? Mejor le enseño y le digo qué es lo que se va a perder, la boda del Cordero. ¿Qué es lo que va a recibir si no se prepara? Y aquí, hermano, hay mucho que decir, mucho material, hay mucha palabra que enseñar, hermano. Entonces, por hoy, con respecto al milenio, hermanos, entonces, existen algunos eventos que deben de cumplirse de acuerdo a lo que está profetizado en la Biblia. Por lo que debemos tomarlo en cuenta, porque no nos ha destinado Dios para la ira, para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, 1 de Tesalonicenses 5:9. Mire, hermano, perdón, se lo voy a poner a ver, vamos a ver. Se lo voy a poner en letras más grandes para que usted vea, hermano mío. A ver, aquí vamos a ver. Disculpe, hermano, que estoy ocupando este tiempecito para hacer esto, pero quiero que usted vea lo que tenemos acá y pueda leer conmigo las promesas del Señor para la iglesia. Primera de Tesalonicenses 5:9. Mire, lo voy a leer para usted, pero primero lo estoy arreglando acá. A ver, estamos en... Ándele, ahora sí, mi hermano. Ahí le va. Ahí está. Primera Tesalonicenses 5:9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. A ver, hermano, ¿de qué está hablando esto? Perdón, este texto. Está hablando de esto, mire. De aquí de la pretribulación hasta la gran tribulación, todo esto, hermano, tiene que ver con la ira de Dios. Y acabamos de leer que Dios no nos ha puesto para ira. O sea, no nos llamó para que pasemos por esto. Es más, hermanos,
La Biblia dice, parece que es Apocalipsis 3:20, algo así, donde la Biblia dice: por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. De esta es la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cómo nos va a guardar? Llevándonos a las bodas del Cordero. Hermano, mire, todo este tiempo, desde aquí hasta allá, la iglesia va a estar en el cielo, en las bodas del Cordero. Recuerden que las bodas de los israelitas duraba 7 años, porque, perdón, hermano, 7 días. Y ahora, las bodas de la iglesia va a durar 7 años, gozándonos, alegrándonos, porque la Biblia dice: gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Pero gocémonos y alegrémonos. Quiere decir que en el cielo, hermanos, va a haber fiesta, mientras que acá en la tierra va a haber ira de Dios. Por eso pues dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, el Señor nos ayuda, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra. Yo te ruego que tu Espíritu Santo nos ministre, Señor, y convenza, Señor mío, de la necesidad de buscarte cada día más. Padre eterno, te suplico, te imploro, Señor, que los que han de ser salvos sean, Señor, añadidos a tu iglesia. Añade siervos, añade hijos e hijas. Señor, atrae a todo aquel, Señor, que ha de ser salvo para la gloria de tu nombre. Aquellos que tienen opción, Señor, para decidir entre servirte o alejarse de ti, te ruego que decidan bien, Señor. Que aquellos que no les cae el 20 todavía y la revelación, Señor, no ha venido a ellos, por favor, hazles entender que, Señor, esta tierra es pasajera, que no nos podemos aferrar a este mundo. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Bien, mis amados hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde y nos estamos viendo mañana para continuar con el tema que estamos tratando, hermanos, que es el de las 7 del 7. No, ¿verdad? ¿Las 7 qué? Ayúdenme ahí. ¿Cómo se llama? Los 7 escenarios escatológicos que tienen que ver, hermanos, con las señales antes del fin. Amén.